Los combustibles. Un combustible es un material que por sus propiedades arde con facilidad. El concepto suele aludir a la sustancia que al oxidarse cuando se enciende desprende calor y libera energía que puede aprovecharse. Los combustibles de este modo generan energía mecánica o energía térmica. La gasolina, el gasóleo o gasoil, el gas natural, la madera y el carbón son algunos de los combustibles más utilizados a nivel mundial. Todos los combustibles tienen un cierto poder calorífico, la cantidad de energía que liberen por unidad de volumen o de masa. Cuando se produce la reacción de oxidación, dicha reacción se inicia en el momento en el que el combustible alcanza su temperatura de ignición. Combustibles derivados del petróleo. Se denomina combustibles a todo material susceptible que reacciona de óxidos violentos que liberan cantidades de energía calórica. Tipos de combustibles. Los combustibles minerales. Se trata de metales y elementos obtenidos de la naturaleza. Los combustibles fósiles. Se trata de largas cadenas de hidrocarburos de origen orgánicos que al estar sometidos a presión ambiental y sedimental dividen sustancias de alto poder calórico. Los combustibles de fusión. Se trata de elementos naturales o sintéticos radiactivos. Combustibles orgánicos. Se trata de grasas, de aceite y de otras sustancias de origen viviente. Tipos de combustible. Es el material que al ser quemado producen energía, calor o luz. Combustibles derivados del petróleo. Su proceso de generación depende del petróleo, en esto lo encontramos al diésel. Combustibles alternativos. Poseen bajas emisiones contaminantes. En esto se destacan el gas natural, los autos eléctricos, la energía solar y el GLP, que es el gas licuado del petróleo. Los biocarburantes, combustibles líquidos o gaseosos, de biomasa de materia orgánica biodegradable. En esto se destacan el bioetanol, el etanol, el metanol, el biodiesel y el biogás. En la actualidad, los combustibles más utilizados es la gasolina y el diésel. La gasolina que surge mediante una chispa en el interior del cilindro por medio de la bujía. El diésel, proceso que surge a altas temperaturas que alcanza el aire en la fase de compresión. Es el gasóleo. El gasóleo se obtiene mediante la destilación del petróleo. Ahora veamos el poder de encendido por gasóleo en los motores diésel. Transcurre un tiempo llamado retardo a la inflamación. Esto quiere decir que mayor esté más cantidad de combustible, se almacena para inflamarse de golpe, como lo podemos ver en algunos motores diésel. Calidad de un gasóleo. Es tanto mejor cuando menor sea el retardo de inflamación. Esto quiere decir, si este es muy pequeño, se dice que el combustible posee un buen poder de encendido. Funciones y características. Los mejores gasóleos, tal y como la viscosidad, calor específico, etc., proporcionan grandes hidrocarburos. Vamos, las medidas del poder de encendido. Esto es dada por número de cetanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los cetanos es un hidrocarburo con facilidad de ignición. Bueno, ahora vamos a ver los efectos producidos por la calidad del combustible utilizado, que pueden ser golpeteo, arranque, sedimentos en el motor y olor y humos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la combustión a motores a gasolina. La combustión en motores de gasolina consta de admisión, compresión, explosión y escape. ¿Qué es la admisión? Admisión es cuando el pistón se encuentra en su parte más alta. Compresión, cuando la fuerza con la que el pistón baja vuelve a subir comprimiendo la mezcla. Explosión, hace explotar la gasolina y el aire, haciendo bajar tras la explosión con mucha fuerza el pistón nuevamente a su parte más baja. Escape,
En esta fase el pistón empuja, en que su movimiento ascende, los gases de la combustión salen a través de la válvula. El autoencendido es inflamación espontánea y rápida, la mezcla entre aire y combustible durante la fase de compresión. La inflamación es provocada por el aumento de temperatura en la cámara de combustión. Detonación, también llamado picado, es una combustión rápida y violenta entre la mezcla de aire y combustible. Cuando se presenta la detonación, se percibe un golpeteo metálico, en ocasiones también llamado pistoneo. Cuando este golpeteo es cuando la presión de gases al interior de la cámara de combustión aumenta excesivamente. Punto de encendido. El punto de encendido precisamente es la posición adecuada o relativa entre el movimiento del pistón al instante con el salto de chispa. Eso significa que en el momento oportuno debemos disponer del distribuidor, de tal forma que la chispa salte en la bujía cuando los respectivos cilindros estén en condiciones de realizar la explosión. La combustión en motores diésel. El proceso de combustión en el motor de encendido por compresión se inicia mediante el autoencendido de la mezcla formada en el interior del cilindro a alta temperatura, una mezcla de aire combustible que en condiciones normales de funcionamiento del motor prende con gran velocidad, llegando a alcanzar los 2 milisegundos gracias a su inestabilidad química. En este proceso, el sistema de inyección instalado juega un papel fundamental, pues es el encargado de proporcionar el combustible en las condiciones óptimas para favorecer la creación de la mezcla, así como su posterior evaporación y combustión. Existen diferentes procesos de combustión, como lo son retraso al autoencendido. Esta primera fase ocurre entre los instantes en que se inicia la inyección y comienza la combustión. El combustible en estado líquido se mezcla con el gas ambiente caliente del cilindro, pasando por los 3 procesos: atomización, evaporación y englobamiento. Combustión premezclada. Justo en el instante posterior al comienzo del proceso de combustión se produce la oxidación del combustible que se ha mezclado en el tiempo de retraso, pero que no es autoencendido debido a que no ha alcanzado las condiciones químicas necesarias. En esta fase, la tasa de liberación de calor alcanza un máximo para luego descender hasta un mínimo relativo, mínimo que se establece como el indicado del final de la etapa. Combustión por difusión rápida. Una vez consumida la mezcla aire-combustible formada durante la primera etapa del proceso de combustión, finaliza la fase de combustión premezclada y da comienzo a esta. En esta tercera fase convive el proceso de inyección y de combustión, por lo tanto, se siguen desarrollando los diferentes procesos de atomización, evaporación, formada de la mezcla, englobamiento del aire. Sin embargo, es la mezcla aire-combustible la que se encarga de controlar la tasa de liberación de calor y la relación oxígeno-combustible. Combustión por difusión lenta. Cuando finaliza el proceso de inyección, la introducción de cantidad de movimiento en la cámara de combustión cesa y la consecuencia principal es que el proceso de formación de la mezcla deteriora, dando lugar a una disminución progresiva de la tasa de liberación de calor hasta que termina el proceso de combustión. La llama pierde su carácter y toma configuración mucho más aleatoria. La cámara de combustión en los motores diésel. La cámara de combustión es la parte del motor donde se quema la carga de combustible. En algunos motores diésel, la cámara de combustión se forma en la culata, mientras que en otros se empieza en la cabeza del pistón. Independientemente de donde
Esté ubicada la cámara de combustión, debe diseñarse para ser capaz de producir una turbulencia máxima, no solo durante la inyección, sino también durante la combustión. En los motores diésel tenemos distintas cámaras de combustión, como lo es la cámara de inyección directa. La inyección se realiza aquí directamente en el cilindro, que en este caso forma la propia cámara de combustión en alojamientos especiales de la cabeza del pistón como muestra, para favorecer la vaporización del combustible y mezclarlo rápidamente con las partículas de aire. Se conjugan la forma del chorro de inyección y de la cámara formada en la cabeza del pistón, de manera que la carga de combustible finalmente pulverizada se disperse por toda la cámara. La segunda cámara de combustión es la cámara de precombustión o antecámara. En los motores que presentan esta disposición, el espacio en el que tiene lugar la combustión está dividida en dos cámaras, una de ellas llamada la cámara de precombustión o antecámara. Aquí aloja al inyector y representa aproximadamente la tercera parte. Se denomina cámara principal y comunica con la anterior por medio de varios orificios calificados empleados de forma conveniente. El pistón presenta una cavidad en su cámara superior para formar esta cámara. Tenemos la cámara de turbulencia. Es otro tipo de cámara de combustión más importante y actualmente más utilizado en los motores de cilindrada de hasta 2000 centímetros cúbicos. Está constituida también por dos partes. La cámara de turbulencia es una cavidad esférica unida a la cámara principal por un conducto que desemboca tangencialmente en la primera, y la cámara principal, que está constituida por el espacio comprendido entre la culata y la cara superior del pistón, que suele llevar un rebaje en forma adecuada en el lugar correspondiente a la desembocadura de la cámara de turbulencia. Como por último, tenemos la cámara de reserva de aire. Estos tipos de cámara de combustión, conocidos también con el nombre de células de energía, están constituidas por dos partes: la cámara de reserva de aire, que representa aproximadamente los 2/3 del volumen total, y la cámara principal, que comunica con la anterior por medio de un canal con forma de Venturi y queda situada en una parte en la culata y otra en el cilindro.